Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario de día jueves, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es justamente la post-decisión de la Fed. Vamos a estar analizando lo que ha pasado, ver cuáles son las perspectivas y hacer un repaso de todo lo que se ha dicho, obviamente lo que ha dicho Powell, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que es quien está en la imagen por si alguno no lo conoce. Entonces vamos a estar indagando sobre todo esto, ¿sí? Mi nombre es María Emilia Jiménez, los voy a estar acompañando en esta sesión. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para poder seguirme. Igual yo se las voy a mostrar después porque subo mucho contenido interesante para poder compartir y que estemos conectados por ahí. Este seminario es organizado por New Capital Security, son seminarios gratuitos de libre acceso y se organizan todas las semanas, dos, ¿sí? Ayer tuvimos uno en la mañana, este sería el segundo de esta semana. Aquí también está en pantalla el mail del área de soporte ante cualquier duda que vaya surgiendo. También se pueden ir contactando por ahí, que con todo gusto los vamos a estar orientando o a mis redes. Ahora, mientras tengamos el seminario, cualquier duda que les vaya surgiendo, si quieren hacer alguna pregunta, algún concepto que necesitan que reitere, que no haya quedado claro, o si también tienen alguna opinión diferente o tienen un punto de vista opuesto al que yo tengo, por supuesto, quedan todos invitados a hacer ese comentario y poder debatirlo en vivo. ¿Mm? Bien, vamos a estar entonces empezando ahora la sesión de esta post-decisión de la Fed. Vamos a tomar, por supuesto, nuestro boletín diario, porque aquí hemos estado tratando este tema. Aquí seleccioné esta otra noticia. Tengo algunos dichos textuales que ha dicho Powell en su reunión. Pero previo a eso, vamos a ver entonces, voy a abrir aquí la página de Investing porque quiero mostrarles el efecto de lo que sucedió ayer. ¿Mm? Vamos aquí a seleccionar, ayer miércoles 21 de septiembre, la Reserva Federal, aquí se puede ver la decisión de tipos de interés, la tasa estaba en 2,50, se esperaba que subiera a 3,25 y efectivamente tenemos la tasa de interés del dólar, la tasa de referencia, en 3,25, ya supera la barrera de los 3 puntos. Acá podemos ver ya la actualización. ¿Quiénes tienen las tasas más altas? Nueva Zelanda con 3, Canadá con 3,25, Estados Unidos con 3,25 y le siguen después, obviamente hablo de las 8 monedas más grandes, porque obviamente hay otros países que tienen su tasa mucho más alta. Después le siguen Australia con 2,35, Inglaterra, Reino Unido con 2,25, zona euro con 1,25. El que me ha impresionado es eh, el Banco de Suiza, que de una tasa negativa directamente pasó a una positiva. Y Japón, que más allá de que ha intervenido el mercado, no ha subido la tasa de interés, que después podemos hablar en detalle sobre eso para que entiendan la diferencia entre lo que es la intervención del mercado monetario, que es una forma de, ¿cómo podemos decir?, generar demanda, y lo que es la política monetaria propiamente dicha, que es dentro de una de estas opciones está el cambio de las tasas de interés. Pero lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la noticia fue esto: un alza en las tasas de interés. Ya lo teníamos previsto, habíamos estado observando el barómetro de tipos de la Fed durante ya bastantes días, lo veníamos viendo, y ya era esperable que la tasa subiera, ¿sí? Las opciones eran o 3,25 o 0,75 o un punto eh, completo y que la tasa quedara en 3,50.
Voy a poner el dólar. Aquí lo tengo en 4 horas. Ahí lo acomodo. Y vamos a empezar a comentar lo que ha dicho textualmente Powell. Vamos a ir empezando hoy con lo fundamental y ya después pasamos a la parte técnica. ¿Sí? Acá me dice Alexandra, yo no sabía a qué se referían con esto del yen y me preguntaba que cómo así si no subieron la tasa. Claro, más tarde. Ah, perfecto. Bueno, cualquier otra duda, comentario que quieran hacer a través del chat, yo los leo y les respondo en el momento. Bien, vamos a hablar entonces de algunas de las palabras textuales que ha utilizado Powell. Ha dicho, sin estabilidad de precios, la economía no funcionará para nadie. Y les explico por qué esto es muy real. Un país que tiene una inflación descontrolada entra en tal nivel de locura la gente, porque realmente la palabra sería locura, que se distorsionan tanto los precios que ya llega un punto en el que es tanta revolución que es mucho más difícil encarrilarlo. Y les voy a dar un claro ejemplo de esto. Mi país, Argentina. En Argentina, los ciudadanos, los argentinos, están súper acostumbrados a la inflación. Es más, saben que permanentemente los precios suben todo el tiempo. Si no es por una cosa, es por la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre algún evento político, automáticamente lo que se ve es que en ese preciso instante los precios subieron. Automáticamente, sea lo que sea. O porque alguien ganó las elecciones, o porque alguien las perdió, o porque un presidente dijo una cosa, o porque dijo la otra, los precios suben. Y en realidad esa subida de precio no es otra más que especulativa. ¿Qué pasa? Cuando se generan esas subidas especulativas, se traslada a los precios reales en el supermercado. Después, cuando pasa la fase especulativa, que retrocede un poco la cotización del dólar respecto al peso argentino, si uno va al supermercado, los precios permanecen igual, no bajan. Entonces ya cualquier cosa genera subida de precios y no es una subida de precios genuina por un aumento de la demanda, porque muchas personas quieren comprar pocos productos. Tampoco es una inflación específicamente por una emisión descontrolada, aunque aquí en Argentina es una parte, pero ya va más allá. Se torna una inflación estructural que es tan difícil de gestionar y esto sucede cuando los precios aumentan a niveles que son una locura porque se genera una distorsión tal donde no se sabe con claridad cuál es el precio real. Permanentemente cambian, y eso no es bueno. Entonces, coincido en que sin una estabilidad de precios, la economía no funciona absolutamente para nadie. Esas fueron sus textuales palabras. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esta frase? Que ellos no están dispuestos bajo ningún precepto a soportar una inflación con alzas. Después dijo, debemos mover las tasas de interés a un nivel lo suficientemente restrictivo como para contener la inflación. ¿Qué significa? Continuarán las subidas de tasas. Vamos a abrir ahora mismo el barómetro de tipos de la Fed porque ellos están dispuestos a continuar con estas subidas hasta que no tengan evidencias reales. ¿De qué? De que la inflación esté retrocediendo. Aseveró también, mantendremos las tasas altas por un tiempo. Para reducir las tasas debemos tener mucha confianza en que la inflación se ha desacelerado. Estas son sus palabras textuales. Así que como verán, exactamente como me dicen por aquí en los comentarios, una línea totalmente dura. La evidencia es que ellos no están dispuestos a poner un freno. Pero también dice, por último, no es posible saber si la política monetaria llevará a Estados Unidos a la recesión. ¿Por qué ha mencionado esto? Porque según él y otros miembros de la FOM han remarcado que el crecimiento no está tan impactado y que además el empleo está bastante fuerte. Entonces, para ellos es muy difícil decir, aseverar ahora que la economía no se va a afectar. Yo creo que sí lo va a hacer, ya se está afectando, pero lamentablemente a veces es peor una distorsión de precios tal, porque el daño que hace
llega muy profundo. Una recesión, quizá bien gestionada, se puede superar con mucha más facilidad y rapidez. En cambio, un nivel de precios ya que esté tan revolucionado y que no se pueda controlar, va a pasar mucho tiempo para poder volver a la normalidad, si es que se puede. Bien, entonces, acá tenemos los barómetros del tipo de la Fed. La próxima decisión sería en 5 semanas, 5 días. Es decir, que la próxima decisión sería los primeros días de noviembre. Durante octubre se descansa, digamos. ¿Cuáles son las perspectivas? Casi el 67% habla de que la tasa va a estar entre 3,75 y 4. Actualmente vimos que la tasa está en 3,25. Entonces, si pasa a 3,75 serían 50 puntos básicos, ¿sí? Y la otra parte, que prevé una subida de 25 puntos básicos, es un 33%. Así que, de momento, seguimos con una línea dura. Ahora, ya la última decisión, que sería para diciembre a mediados, el 65% de los encuestados, que son economistas y expertos en el área de las finanzas, ven las tasas en 4,25. ¿Mm? ¿Sí? O sea, bastante sería la subida como para llegar allí. Obviamente estos son previsiones, no son certezas. No significa que porque acá dice que va a subir así, será así como terminará subiendo. Son todas perspectivas. Otros miembros de la Reserva Federal han dicho que no soñemos con que las tasas bajarán en 2023. Puede que sí, puede ser que no. De momento la realidad y lo que están diciendo es esto. Aquí me dice Alexandra que sí cree que va a haber una recesión. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo, lamentablemente, pero bueno, la situación es esta. Ellos tienen la prioridad de combatir la inflación y está a la vista. Si no, no tendríamos las tasas de interés como las tenemos acá, no las tendríamos tan altas. Solo Japón es el que sigue, digamos, con esa línea ultra laxa, porque tener tasas en territorio negativos es economía más que laxa. Pero bueno, entre sus dichos es que no piensan cambiar la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Por qué no la quieren cambiar? Porque consideran que su economía todavía está muy golpeada después de la pandemia, golpeada económicamente hablando, ¿bien? Entonces necesitan todavía tener refuerzos económicos para poder entonces seguir haciendo crecer la economía. Pero como el yen se estaba debilitando tanto, que ahora les voy a mostrar una imagen de esto, vamos a ver el índice del yen, es por eso que han decidido intervenir el mercado y les voy a explicar qué significa esto ahora mismo. Acá tengo algunos comentarios. Ahí los voy a ir leyendo. A ver que quiero cargar el yen. Eh, Mario dice yo también, cree que va a caer en recesión. Rusia está buscando eso también. Sí, en realidad los países en general están todos buscando, ¿qué cosa? Combatir la inflación, porque la inflación es alta a nivel mundial. Bien, algunos más, otros menos, pero la inflación está altísima en el mundo y por eso las tasas están así de altas. Miren, acá yo les muestro el gráfico del yen. Desde aquí, que fue su pico más alto, miren qué fecha, 20 de marzo del 2020. ¿Por qué será que el yen desde marzo del 2020 ha empezado a caer? ¿Qué pasó en marzo del 2020? ¿Mm? Una fecha muy importante, porque es cuando se decreta cerca de esa fecha aproximadamente, exacto, se decreta la pandemia. Entonces aquí, todas las economías que empezaron a hacer, empezaron a tomar políticas monetarias, fiscales, económicas laxas. Ultra laxas. ¿Qué significa? Que lo único que ellos querían hacer era llenar el mercado de liquidez para que no se detenga tanto el consumo.
Ya la pandemia en sí te lo frena. ¿Por qué? Porque no se podía circular libremente, porque no se podía consumir al mismo nivel que antes, se interrumpían los procesos productivos, en algunos casos mucho, en algunos casos más o menos, en algunos casos poco, pero la economía en general estaba muy deteriorada. Entonces, inundan el mercado con dinero y es ahí cuando se produce la caída de los precios en las monedas. ¿Por qué? Porque si uno inyecta muchísimo dinero al mercado, está aumentando la oferta. Si la oferta es más grande que la demanda, ¿qué pasa con los precios? Los precios caen. ¿Y por qué la oferta es más grande que la demanda? Porque se está inyectando de un montón de dinero a un mercado que está encerrado en su casa. Entonces, las personas no pueden tener la libertad, por más que tengan los bolsillos llenos de dinero, no pueden salir a gastarlo como quisieran. Entonces, cae el precio, oferta y demanda, una ley súper interesante, básica en la economía y que funciona en absolutamente todo, lo que uno analice técnicamente, por supuesto. El dólar también cayó durante este periodo de inyección de dinero. El tema es que cuando Estados Unidos toma la decisión de empezar a subir las tasas, bueno, que las teníamos por acá recién, cuando toma la decisión de empezar a subir las tasas de interés, significa que monetariamente está haciendo el movimiento contrario. Ya no quiere tener el mercado lleno de dinero. Al contrario, quiere sacar dinero de circulación, ¿sí? De otras medidas también, no solamente las tasas, saca dinero de circulación para que cada vez haya menos dinero dando vuelta. Si hay menos dinero, hay menos oferta. Si la oferta se reduce, los precios suben. Sobre todo también si la demanda aumenta en el mismo momento, digamos. Entonces, el yen es por eso que venía cayendo, 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 cayendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Desde Japón se dan cuenta que no pueden tener la moneda tan barata porque le trae muchos problemas. ¿Mm? Les complica todo el tema de las importaciones, los tipos de cambio, el comercio internacional se ve muy resentido cuando hay tanta disparidad entre unas monedas y otras. Entonces deciden intervenir el mercado. ¿Qué significa decidir intervenir el mercado? Hacer algo desde el Banco Central para que la moneda en cuestión, en este caso el yen, se aprecie o se deprecie. Obviamente, como el yen venía cayendo tanto, ¿qué es lo que querían? Que se apreciara. Entonces se genera este movimiento alcista debido a esa intervención. ¿Qué significa o qué es lo que han hecho? Han salido a comprar yenes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quieren con esto generar fuerza de demanda. Si generamos una fuerza de demanda masiva, los precios suben. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo pongo en venta zapatillas en mi casa y nadie me las compra. Entonces, ¿qué pasa? Como a nadie le interesa comprarme mis zapatillas que yo estoy vendiendo, no me queda otra que empezar a bajar el precio a ver si tiento a alguien con algún precio interesante que las compre. Y las zapatillas caen, 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 porque por más que baje el precio, nadie las quiere. Y termino bajando el precio en niveles ridículos. Cuando me doy cuenta, digo, no, no puedo vender las zapatillas a este precio, las estoy regalando. Entonces, hago un movimiento, ¿sí? En este caso lo haría de forma monetaria, donde me compro a mí misma todas las zapatillas. Ya sé que es un ejemplo totalmente ridículo, pero se los quiero explicar porque es lo que hace el Banco Central, ¿sí? Por más que no tenga nada que ver el ejemplo que doy. Entonces, me compro automáticamente las zapatillas, genero una presión de demanda que no es el ciudadano el que lo está haciendo, sino el mismo Banco Central, el mismo que emite el yen se los autocompra. Sería lo mismo. Vendo las zapatillas y me las autocompro, es lo mismo. ¿Sí? Entonces subo artificialmente el precio del yen o de las zapatillas en este caso. ¿Por qué subo el precio? Porque ya está cayendo mucho, necesito generar demanda. Entonces salgo al mercado y compro las monedas que yo mismo emití. ¿Mm? Genero una fuerza. Eso es intervenir. No es lo mismo que subir la tasa. Subir la tasa es política monetaria.
es mover y cambiar el costo de la financiación. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Y eso que lo vayan haciendo lo van a ir diciendo cada cuánto y qué monto, porque lo van a ir haciendo de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cómo se deprecie o qué camino sigue el yen. Y de acuerdo a eso irán tomando las medidas y lo irán anunciando. ¿Sí? Bárbaro, que les quede claro. Genial. El tema es que estas intervenciones, al no subir tasa de interés, genera la posibilidad de que todavía la financiación siga barata, y como sigue barata, sigue incentivando a las personas que sacan préstamos a que lo saquen. Y cuando lo sacan, ¿qué hacen con ese dinero? Lo pueden gastar, pueden invertir, pero la moneda se interviene para que no se devalúe tanto. Ahora, cuando se hace la subida de tasas, sí se logra que la moneda suba de valor y no caiga tanto, pero ¿a costa de qué? De encarecer el precio de la financiación. Está tan cara la financiación que es muy caro sacar préstamos. Entonces, si es tan caro sacar préstamos, no voy a poder tener tanto dinero para consumir o para invertir. Y con esto quiero mostrarles estas imágenes que subí en mi Instagram, se los muestro, Emilia-trader, porque aquí hablo específicamente del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años y a 10 años. Este rendimiento básicamente muestra el costo de la financiación, o sea que tiene un seguimiento muy de cerca con respecto a lo que son las tasas de interés. ¿Sí? Como verán, el rendimiento de los bonos a 10 años, que es este de aquí, está en 3,71 al momento en el que saqué la fotografía. Después, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años están en 4,11. Entonces, entre un 4,11 y un 3,71, estamos muy cerca, digamos, de las previsiones de ese barómetro de la Reserva Federal, el barómetro de tipos, que están entre un 3 y un 4. Estas son las perspectivas de lo que saldrá el costo del dinero, del dólar específicamente. ¿Sí? Está más que claro aquí. Pero, ¿qué pasa? Como dice la publicación, es más caro financiarse a corto plazo que a largo plazo, porque el de 2 años está a 4,11, el costo del dinero, pero a 10 años está en 3,71. No es para nada normal que sea más caro financiarse a 2 años que a 10 años. Siempre es al revés. Mientras a más tiempo me financio, más caro es. Así funciona normalmente. Acá se ha revertido. Eso es una señal clara de que la incertidumbre a corto plazo es tanta que hay más miedo ahora que para después. Voy leyendo por aquí. Eh, que yo había dicho que ellos avisan y, o sea, lo comunican. A eso me refiero. ¿Mm? Pero muchas veces lo hacen sin avisar y lo dicen después. Eso depende de cada banco. ¿Sí? Pero obviamente siempre lo terminan publicando de alguna forma u otra. Simplemente hay que estar atentos a lo que van mencionando, a las noticias que salen. ¿Mm? Generalmente se dice antes, pero puede ser que no lo digan también. Que lo digan una vez que esté hecho. Eso no podemos saber qué es lo que van a hacer. Directamente lo que nos queda es hacer un seguimiento de cerca, más que todo a los discursos que den los miembros de los bancos centrales, en este caso de Japón, lo que vayan diciendo, cómo lo dicen, qué tintes tienen, sus dichos y demás. Y así le hacemos un seguimiento más de cerca a lo que pasa con el yen. ¿Sí? Entonces, supongamos que ustedes quieren comprarse una heladera nueva. Van a un centro comercial y preguntan, quiero financiarla en 12 meses, es decir, a un año. El precio es tal. Y después preguntan, bueno, en vez de un año, la quiero financiar a 5 años. Entonces, uno que espera que cuando financia a 5 años sea más cara la heladera que financiándola a 1, porque estoy tardando 5 años en pagarla. Eso es lo normal. En este caso, los rendimientos del bono del tesoro están mostrando que es al revés.
sería más caro comprar la heladera en un año que en 5. Acá dije 1 y 5, pero en realidad los rendimientos son de 2 años y de 10 años. Pero es para que se entienda el concepto que les estoy mostrando. Si es más caro el costo de financiación en un plazo más corto que en uno largo, significa que la incertidumbre que tiene el inversionista em, con respecto a lo que pasa en el presente es grandísima. Y necesitan cubrirse ahora de lo que pueda pasar. Entonces, cuando se invierten los rendimientos de los bonos, es decir, que pasa esto con el corto plazo y el largo plazo, esto es signo de recesión. Históricamente, cuando se ha generado esto, ha mostrado recesión. Y todo esto se desprende de todo lo que ha pasado con la Fed, ¿m? Y obviamente de los dichos que ha mencionado Powell. Todas estas repercusiones se están viendo ahora. Antes de continuar tanto con lo fundamental, les quiero mostrar la parte técnica. Bien. Acá tenemos el índice del dólar a 4 horas. Como vemos, viene con un movimiento continuo de subidas. Se los muestro así bien comprimido al gráfico para que vean. El dólar viene con subidas. ¿Por qué? Porque están aumentando cada vez más la tasa. Una tasa más alta vuelve a una moneda más atractiva para un inversionista. ¿Por qué? Porque utilizan un método que se llama carry trading, donde especulan a favor de la moneda que tiene la tasa más alta y en detrimento de la que tiene la tasa más baja. Por eso es que el yen cae tanto, porque no la escogen a esa moneda como moneda para operar, para comprar, al contrario, la venden. ¿Por qué? Porque no paga un rendimiento, una tasa. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Para que se interioricen más en este tema, aquí en mi mismo canal de Instagram y en el de YouTube, en los dos, hay un video que es este, Forex Carry Trading. Acá les explico cómo es, cómo funciona, les explico lo de la diferencia de tasas, también está subido por acá, es el mismo. Lo pueden ver desde la red que sea, pero para que ustedes entiendan entonces a qué me refiero con esto del carry trading y para que entiendan por qué el yen estuvo tan débil y por qué el Banco Central necesitó intervenirlo. Pero no se animan a subir la tasa. Ahora, para intervenir una moneda y comprarla hay que tener dinero. ¿Hasta qué punto va a haber dinero para intervenir tanto el mercado? ¿Mm? Eso lo dirán los encargados de la política monetaria. En algún momento nos dirán cuáles son los planes, cuáles son los márgenes de dinero que tienen para operar, en qué momento estarán entre la espada y la pared, lo veremos. Así que hay que estar al pendiente. Este es mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Ya está disponible el seminario que tuvimos ayer a la mañana, que es este, análisis en vivo 21/9. Véanlo, estuvo muy interesante, tocamos varios temas, hicimos prácticas, más que todo aquellos que no pudieron participar, ¿sí? El día de hoy este seminario también está siendo grabado. Seguramente mañana ya estará disponible aquí en este mismo canal, donde pueden encontrar videos de diferentes temas, tanto técnicos, de análisis fundamental, de economía, de especulación. Podemos encontrar también un poco también de criptos, de todas las novedades, la parte técnica también. Conceptos específicamente de trading, de lo que es el análisis técnico más detallado. Así que como verán, tanto en YouTube como en Instagram tengo videos muy interesantes, contenido muy lindo, para que ustedes me sigan en estas redes y estén al tanto de lo que voy compartiendo, ¿sí? Los invito a todos a seguirme por acá. Bien, entonces, yendo a lo técnico del dólar, el precio subió. ¿A dónde fue a rebotar? En estas líneas que ya tenemos dibujadas desde hace un montón. Y la caída, el freno, fue específicamente en el mismo lugar. Estas líneas con esta inclinación las tenemos dibujadas hace un montón, más o menos esto nace en mayo del 2022, a mediados de mayo de este año. Y desde ahí
vemos que todas las líneas que se dibujan son paralelas, ¿sí? Todas son paralelas, son equidistantes, nunca se unen, ¿sí? Las vamos ubicando en diferentes lugares de soportes y resistencias porque estas líneas con este ángulo, con esta inclinación, nos van indicando los posibles puntos futuros para que los precios reboten. En este caso el rebote hacia la baja se dio excelente, el rebote al alza también, súper prolijo, y este ángulo sigue funcionando. Técnicamente el dólar, con todas las declaraciones de Powell, con las últimas acciones de subida de tasas, pero sobre todo con el discurso que dieron tan duro, la tendencia del dólar va a seguir siendo alcista en el largo plazo. Está demasiado alcista el precio del dólar, sí, está muy fuerte y en cualquier momento va a necesitar caer un poco, tanto como lo hizo acá o como lo hizo por acá. Yo no estoy hablando de que caída refiriéndome a desplome. Necesita, digamos, descomprimir un poco tanta fuerza, respirar un poco para seguir subiendo, porque evidentemente la dirección es esa, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que la tendencia dominante del índice del dólar es la subida, debido a todo el contexto monetario, económico que hay alrededor, si ustedes desean realmente hacer posiciones largas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar a que el precio llegue a alguno de estos soportes que están previamente marcados. Una vez que el precio llega, tienen que observar que el precio frene y que dé a alguno de los patrones de compra que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Cuando estén seguros de todo esto y lo hayan verificado ustedes mismos con sus propios ojos, pueden tomar la decisión, si es que así les parece, de ir en largo, ¿sí? Porque evidentemente, esto lo venimos diciendo desde hace un montón, y las posiciones largas en el dólar es lo que ha venido sucediendo y lo que seguramente seguirá sucediendo. Acá tienen los patrones. Estos serían los de compra, los que dice compra sobre soportes. Cualquiera de estos patrones de rebote son los que ustedes pueden utilizar. Tenemos las clímax, que pueden ser rojas o verdes. Tenemos las velas con patrón interno. Tenemos las velas envolventes o el patrón de estrella de la mañana, que es muy interesante para que ustedes le hagan seguimiento a cualquiera de ellos, ¿sí? Así como verán, simplemente tienen que esperar a que los precios lleguen a niveles interesantes y que hagan los patrones que necesitamos para tener más seguridad a la hora de operar, si es que así lo deciden, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Algo que haya quedado inconcluso, que no haya sido entendido? Me van hablando por el chat cualquier cosita. Bien, vamos continuando. Bien, por el momento no hay consultas. Vamos a leer entonces un poquito acá lo que ha pasado. Básicamente ya lo hemos hablado, que Jerome Powell prometió a los funcionarios que aplastaría la inflación. Ha subido 75 puntos básicos de manera consecutiva, tercera vez consecutiva, y señalaron aumentos más agresivos. Es por eso que los inversores están con miedo. Es por eso que al estar los inversores con miedo, las bolsas caen. Acá tenemos el Standard & Poor's 500. Estos precios, recuerdo que me los pasó un asistente a un seminario desde hace, creo que 1 o 2 semanas atrás. No recuerdo el nombre, así que le pido disculpas, pero me mencionó el soporte, hablando de soportes redondos o los soportes bancarios, cuando el precio estaba por acá arriba, me mencionó los 3.800 como precio interesante y yo le había mencionado que este de más abajo me gustaba más, que eran los 3.747. ¿Sí? ¿Por qué ese soporte? Porque venía de acá, de esta zona. Esta zona me parecía interesante, entonces ahí me parecía que era bueno para tener en cuenta. Igual,
los 3800 funcionaron muy bien, pero en este caso funcionaron de resistencia acá y este de soporte por acá. Más allá de eso, lo que quiero que vean ustedes es que las bolsas están cayendo. Las bolsas representan a las acciones, al mercado de más riesgo, ¿sí? Entonces, si hay incertidumbre, los activos de riesgo que van a hacer van a caer. Entonces las bolsas, Standard Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq y las bolsas del mundo en general, sobre todo las estadounidenses, están, digamos, condenadas a continuar cayendo en el largo plazo, hasta que todo este discurso monetario cambie de rumbo. ¿Cuándo va a cambiar de rumbo? Cuando la inflación ceda. Mientras la inflación no ceda, no vamos a ver cambios significativos, o es lo más probable. A ver, acá tengo un comentario. Sí, me acuerdo que le dijiste y así fue. Ah, de los niveles de los 3800 a 3747. Exacto, sí, por acá Alexandra es una fiel asistente, asiste a todos los seminarios, así que qué bueno, porque se acuerda de todo. Los invito a todos a que puedan participar de cada uno de ellos. En el caso de que no puedan justo en el horario en el que se dicta, en vivo, recuerden que pueden ver la grabación en mi canal de YouTube, porque acá están absolutamente todos los seminarios subidos. Pueden ver el trabajo que se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Estos seminarios se dan desde el año 2016, o sea, imagínense el tiempo que se están dando aquí en New Capital, y se hace un seguimiento bastante interesante, bien meticuloso de cada análisis para poder darle una continuidad justamente al trabajo que se hace. ¿Sí? Bueno, acá habla de las acciones estadounidenses que extendieron las caídas después de lo que dijo Powell. Las acciones mundiales estaban cerca de mínimos, es decir, que el mundo se contagió. Japón intervino unilateralmente en los mercados de divisas. Quiere decir que decidieron, hicieron, no preguntaron. Por primera vez desde 1998, o sea, terrible lo que hicieron. ¿Sí? ¿Qué hizo? Vender dólares a cambio de yenes, es decir, compran yenes. ¿Con qué? Con dólares. Se deshacen de los dólares. ¿Los dólares para qué sirven? Para reservas bancarias. Entonces, eso es lo que yo les decía de en qué momento llegan a estar entre la espada y la pared. Porque Japón puede ser que decida no aumentar la tasa de interés, pero a paliar, digamos, las caídas del yen comprándolo. Pero para comprarlo hay que tener dinero. ¿Qué es lo que hay que tener? Dólares. Espero que tengan unas buenas reservas, porque en el momento en que tengan que vender dólares para comprar yenes y mantener el tipo de cambio estable, de una forma artificial, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Se verán obligados a subir la tasa de interés para reforzar el valor de la moneda o no? No lo sabremos hasta que pase. Así que acá, como complementar la información esta de lo que pasó con el yen, les sugiero que hagan un seguimiento bien interesante a esto para ir viendo cuál es el destino de esta moneda. Bien. Así que estos fueron los eventos más importantes, ¿sí? Se decidió también la tasa de interés de Suiza, que subió. También la de Reino Unido, que también subió. Así que tenemos todos los países, menos Japón, subiendo tasa de interés. A ver, ahí esa línea verde que ya no es prolija, ¿la podemos quitar o esperamos? Al igual que las dos rosadas primas. Volvemos a los gráficos. Acá tenemos entonces el Standard Poor's 500. Esta primer rosada es prolija en el sentido de que hace de soporte, acá hace de resistencia y de soporte. La verde sí se podría cambiar. Esta sí la podríamos quitar de acá, ¿sí? Con respecto al Standard Poor's 500. Con respecto al Dow Jones, que no lo mostramos, acá la línea verde dentro de todo es bastante, no tan prolija, pero sirve de momento.
El precio seguido ha continuado con sus caídas y está lateralizando un poquito. Hay que dejarlos que sigan cayendo, ¿sí? Porque hacia allá van. Y acá tenemos el Nasdaq, donde acá tenemos esta línea que la habíamos dibujado y el precio continúa con sus caídas. Así que no hay mucho por hacer con los índices. Hay que dejarlos que sigan hasta que llegue un momento en el que puedan subir y si es que ustedes quieren volver a posicionarse cortos, ¿no? ¿Por qué cortos? Porque es la tendencia dominante de las bolsas, por todo el contexto que les acabo de mencionar. Bien. Bárbaro. ¿Qué más? Bien, les muestro entonces un poco más sobre el boletín informativo, este reporte diario que es gratuito. Están todos invitados a suscribirse para poder recibirlo, porque hay mucha información interesante que se publica acá. Está el resumen de los eventos económicos, de las noticias, se hace análisis de 15 activos financieros todos los días, 3 commodities, 6 acciones y 6 divisas, ¿sí? Les muestro un poquito más, resumen del mercado de acciones, commodities, divisas. Aquí el día de hoy analizamos el oro, el petróleo, el cobre, Credit Suisse, Walmart, Microsoft, Merck, General Motors y Novartis. Hasta ahora hemos visto commodities y acciones. En divisas analizamos eurodólar, libra neozelandés, canadiense yen, dólar contra la corona de Noruega, neozelandés franco y dólar contra peso mexicano. En cada uno de estos gráficos se tiene las noticias que están directamente relacionadas con el activo en cuestión y precios específicos que han sido tomados para compra o para venta, para posiciones, para que ustedes tomen de referencias, ¿sí? Así que es muy interesante. Para obtenerlo este boletín, tienen que ingresar aquí a la página newcapitalsecurities.com. Una vez aquí dentro, pueden ir hasta la parte de suscripciones que está más acá abajo. Epa. Aquí, donde están los reportes diarios, directamente completan los datos, le dan clic al botón regístrate y listo. Así de fácil, ya quedan en la base de datos para recibir este boletín, ¿sí? Muy interesante. Además, pueden también solicitar una cuenta demo. Completan los datos aquí, le dan clic al botón solicitar y les va a llegar un mail con un link para que ustedes descarguen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora para que practiquen. Son plataformas gratuitas, la pueden usar, es más, es necesaria que practiquen con ella para poder ir tomando experiencia. Aprovechen estas dos herramientas, boletines y cuenta demo, son gratuitas, las ofrece New Capital para que ustedes puedan entonces practicar, ¿sí? Acá tengo una pregunta. ¿Qué tal Bitcoin? Vamos a ver Bitcoin, que no ha estado actualizando los precios. A ver, estas líneas verdes y rojas las saco porque era de una explicación que le había dado a un alumno. Bien, entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Actualmente, estos algoritmos bajistas, es decir, estas líneas gruesas que les estoy mostrando, estaban marcando la caída. ¿Bien? Los precios se han mantenido muy prolijos, es decir, los rebotes han sido bastante prolijos. El precio ahora ha rebotado en este soporte horizontal a los 18.500. De momento no lo ha roto. El tema es que si lo rompe, el próximo soporte de Bitcoin está cerca de los 15.000 aproximadamente. Vamos a decir 15 como número redondo, ¿sí? Pero puede ser un poco menos, un poco más, de acuerdo a con qué velocidad llegue, si es que llega. ¿Sí? Yo estoy hablando de probabilidades, no les estoy diciendo que el precio va a ir y va a caer y va a tocar los 15.000. Les digo que si el precio cae, la probabilidad está en que llegue a ese nivel de precios, ¿sí? De momento se mantiene bastante estable sobre el soporte, pero tenemos que saber que Bitcoin
es un activo de riesgo, se considera de riesgo por los inversionistas. Entonces, es muy difícil que suba en un contexto como el que estamos mencionando, con un dólar que crece, con una Reserva Federal que tiene intenciones muy duras hacia el futuro. Es bastante improbable que suba ahora en el corto plazo, con todo este contexto. Más adelante, si las cosas cambian, seguramente tendrá fuerza para subirlo, no lo dudo, pero bueno, de momento hay que tener mucha paciencia con los activos de riesgo en general, no solamente con Bitcoin. ¿Mm? La verdad es difícil holdear Bitcoin, es muy riesgoso y depende a qué precio compres. ¿Mm? Cuando las personas deciden holdear, es decir, comprar y mantener un activo, puede ser Bitcoin, puede ser una acción, puede ser un lingote de oro, lo que ustedes quieran, es decir, holdear es guardar, mantener, me lo dejo para mí, me lo guardo y me aguanto las caídas y las subidas de precio, porque no lo vendo. Entonces, si ustedes deciden holdear Bitcoin en este contexto, obviamente no es lo mismo haberlo comprado en máximos y querer holdear que comprarlo cuando cae. Entonces, para aquellos que hagan la estrategia de holding, de mantener, es bueno que las compras sean en las caídas. Es decir, semejante caída que ha tenido ahora para un holder es un muy buen punto para comprar y acumular. No hay que hacer esto cuando sube el precio. Cuando ustedes ven que las tendencias se tornan alcistas y fuertes, no es momento de seguir sumando. ¿Sí? El holder utiliza una estrategia que se llama DCA, que en castellano sería como ir comprando el promedio. ¿Mm? Supongamos, el precio toca los 19.000, compran un poco. El precio cae a los 12, compran otro poco. Después el precio cae a los 8, por decir número, ¿no? Y compran otro poco. Entonces después suman los precios a los que compraron, 19, 12 y 8, suman y lo dividen por 3. Entonces sacan el promedio. Es como si en realidad hubiesen comprado al precio promedio. Entonces de esa forma van disminuyendo el riesgo de ir entrando a precios altos, sino que a medida que va cayendo van acumulando más. Esa es la estrategia de DCA que utilizan los holders, los que compran y mantienen. Después, cuando el precio sube por encima de ese promedio, recién ahí se puede saber que se está en ganancia. Bien. Acá Alexandra dice, y eso pregunto, ¿para qué lo hacen? Hasta ahora escucha esto, el término holdear. Es una estrategia, es comprar un activo real y mantenerlo, guardarlo. Pero para eso no tiene que ser un derivado, no tiene que ser un futuro, tiene que ser un activo real. Vamos a hacerlo en vez de con Bitcoin, con oro. No es lo mismo tradear el oro. ¿A qué me refiero? A abrir por posiciones largas o posiciones cortas, donde yo estoy pensando y diciendo, bueno, acá en largo porque espero que suba, o acá entro en corto porque espero que baje. El entrar en corto o en largo, yo lo estoy haciendo con activos derivados. ¿Mm? No estoy tradeando el oro, no estoy teniendo el lingote en mi mano en ningún momento, yo solamente abro posiciones largas y cortas. Yo no tengo el activo lingote de oro en mi mano, no lo tengo. Ahora, si yo voy a un lugar donde, una tienda donde me vendan el lingote, lo compro y lo guardo. Y lo venderé solo en el momento en el que el precio esté por encima del precio que lo compré. Y si tengo que esperar 10 años porque el precio durante 10 años cayó, los espero porque tengo el lingote en mi mano. ¿Se entiende? Así que lo puedo vender cuando quiera o no venderlo, si así lo decido, hasta que no esté en el precio que yo quiera. Entonces, eso es holdear, mantener y aguantar, y aguantar la que venga. Dice aquí Sebastián, es como haber comprado Amazon en 1999. Excelente, claro. ¿Sí? Pero necesito el activo real, que sea mío, que esté bajo mi control. Entonces, al estar así, yo lo puedo guardar el tiempo que yo quiera. Y cuando el precio esté a un nivel que yo considere atractivo, lo venderé y tomaré la ganancia.
Con Bitcoin se utiliza mucho esa estrategia, obviamente adquiriendo Bitcoin real y teniéndolo en una billetera bajo la custodia personal de cada uno o de cada holder. Bárbaro. Esto no es trading, es diferente. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Yo creo que el análisis post decisión de la Fed está más que claro. Su postura es agresiva, es dura. El objetivo principal es dominar la inflación y están dispuestos a hacer todo lo necesario porque la inflación es el peligro más grande. ¿Sí? El nivel de distorsión que genera la inflación es grave y no están dispuestos a lidiar con esto. Lo han dejado más que claro. Este sería el análisis. Con respecto a las perspectivas, ya las hemos mencionado. Un dólar fuerte en el largo plazo, bolsas débiles también en el largo plazo, activos de riesgo cayendo. ¿Mm? Y el dólar continuará, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro, con su fortalecimiento. Hasta ahora, esta es la vista a largo plazo de acuerdo a lo que hoy se está manejando de información. Si quizá en un tiempo la inflación retrocede y las tasas empiezan a bajar, ahí estaremos en otro escenario totalmente diferente. Pero de momento el escenario es este, es el que les acabo de mencionar, y hay que ver hasta cuándo sigue. Todo depende de Jerome Powell, de las decisiones que tome de acuerdo a los datos económicos que se vayan viendo de acá a los próximos meses. Pues como muy bueno, pero debe salir costoso, me imagino. Y si vos estás guardando oro, a veces sí, porque el oro, si tenés muchos lingotes, no los vas a guardar abajo de tu cama, ¿m? O adentro de un ropero, de un placar. Los vas a llevar a un banco donde tendrás que pagar servicios de custodia, de caja fuerte, y sí son caros. En el caso de Bitcoin, no, porque Bitcoin uno lo tiene guardado en una billetera bajo tu propia custodia donde eso no se paga. Depende qué activo. Obviamente, holdear, por ejemplo, barriles de petróleo es súper incómodo porque no puedo tener un barril de petróleo en el living de mi casa. Es incómodo, ¿se entiende? Hay que pagar depósitos para guardarlo. O sea, depende qué activo. Y sí, al lado de mi mesa de luz, un barril de petróleo, no. Em, Hay que pagar lugares que obviamente son caros para que te custodien, pagar un seguro por si lo roban. Es complicado. Lo que es materias primas, el holdeo de materias primas es complicadito. Pero activos digitales como Bitcoin, no, ya es totalmente diferente. ¿Sí? Bien. Qué bueno entonces que hayan quedado claros los temas que hemos visto hoy. Les reitero en mis redes, Emilia-Trader, mi Instagram, Emilia Jiménez Trading, mi YouTube. También tengo mi Twitter, @itrading_Emilia, para que me vayan siguiendo por todas las redes. La página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Acá tienen información también de diferentes cursos con temáticas también muy interesantes para que ustedes se acerquen, le den un vistazo y si les interesa alguno en particular, lo puedan tomar. Eh, Damos seminarios todas las semanas. La semana que viene nos toca martes a la noche y miércoles a la mañana. Así que pasen por aquí por la página para ver bien los horarios, así pueden participar. ¿Sí? También más abajo están los medios para que se comuniquen con New Capital ante cualquier duda, está el mail que les mencioné, teléfonos o aquí con este formulario. ¿Sí? Tanto si escriben a New Capital como si me escriben a mí, estaremos muy a gusto de responderles y ayudarles con sus consultas. Bien. Eso es todo entonces lo que quería mencionar con respecto al seminario de hoy. Espero que les haya parecido interesante, enriquecedor, que hayan aprendido un poquito más, como en cada encuentro, que vamos aprendiendo un poquitito más. ¿Sí?
Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ver nuevamente en seminario el martes a la noche, misma hora que hoy, de la semana que sigue, ¿sí? Que tengan un lindo viernes, un lindo resto de semana y será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.